Hola, ¿qué tal? Les saludo a todas y todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar de la escultura prehistórica, es decir, vamos a abordar las primeras manifestaciones que surgen pues con la humanidad, ¿no? Entonces, vamos a hablar de que, bueno, cito lo siguiente: la creatividad ha venido acompañando al hombre a lo largo de sus búsquedas, descubrimientos y realizaciones. Los seres humanos han desarrollado maneras de explorar lo desconocido o generar novedad en su vida, unas veces utilizando rituales, música o danza, y en otras ocasiones cálculos e investigaciones, proporciones, cantidades y mediciones precisas. El ser humano pues siempre ha sido curioso por naturaleza, y el caso de la escultura, como ya comentamos en la clase anterior, va a utilizar los elementos, los materiales que tiene en su entorno para poder hacer las primeras manifestaciones que podemos denominar arte. Los expertos están de acuerdo de que el arte de la prehistoria era instrumental. Como ya comentamos, era un arte que estaba hecho para realizar funciones concretas. La dificultad radica en descubrir cuál es el verdadero significado o utilidad, ya que, bueno, hay diversas hipótesis que hablan sobre el origen de estos objetos que podemos llamar arte, ya sea rituales chamánicos, totémicos, o que tienen algún simbolismo religioso, o la llamada magia propiciatoria, es decir, aquella magia que era utilizada, por ejemplo, para beneficiarlos en la casa o para la lluvia, para curarse de enfermedades, etc. Entonces la relación que tiene el ser humano con los objetos, con estos llamados objetos artísticos, va a ser primordial para entender las primeras manifestaciones humanas. En este caso, estos objetos también van a ser utilizados para rituales, van a ser utilizados para, de cierta manera, personificar algunos animales que ellos consideraban sagrados. Eso va a ser una constante dentro de las primeras manifestaciones escultóricas. Más o menos estamos hablando aquí de más de 30.000 años. En este sentido, va a sufrir una serie de cambios que cambian, bueno, vaya la redundancia, su manera de entender la vida. Empiezan a fabricar sus primeras herramientas para cazar, van a crear los primeros intentos de lenguaje hablado y también van a desarrollar sus primeras obras artísticas. Como ya comentamos, bueno, son obras de lo que podemos denominar arte utilitario, y vemos aquí algunos ejemplos, ¿no? Van a ser primero flechas, van a ser utensilios para cortar pieles, para cortar pues animales. También van a ser pues otro tipo de utensilios que utilizaban para tejer, para curtir las pieles, etcétera. El arte no va a ser algo que ellos vayan a entender, sino el arte va a ser algo colectivo que va a permitir que ellos se unan y que se mantengan en comunidad. El arte primitivo, de cierta manera, se utiliza para poder curar, para poder entender ese ambiente que les rodeaba, y cómo lo entendían pues a través del ritual, a través de la danza, a través también de esta manera de crear unidad en una comunidad, ¿no? Entonces ellos tenían ciertos rituales de iniciación que estaban muy relacionados con el entorno, que estaban muy relacionados con la madre tierra, y pues obviamente en ese tipo de rituales pues utilizaban, como ya les comenté, pues algunos objetos. En cuanto a la escultura, hablamos de que se trata de un arte mobiliar, es decir, es un arte que está hecho para transportarse. Vamos a tomar en cuenta que los primeros seres humanos pues eran nómadas, es decir, viajaban de un lugar a otro, ya sea buscando lugares para protegerse de las inclemencias del clima, o también lo utilizaban o viajando de un lugar a otro, pues en busca de estas manadas para poder cazar, ¿no? O buscando alimento, podríamos decir. Entonces aquí es un arte de pequeñas proporciones que está hecho pues para poderse cargar, ¿no? No iban a andar de un lado para otro cargando un monolito, o es decir, una piedra pesada, no. O sea, ellos lo hacían en pequeño formato para poderlo pues llevar de un lugar a otro. La temática de esta disciplina, por una parte tenemos que, en cuanto a la pintura y también a la escultura, van a ser dos puntos importantes: la representación de animales, principalmente aquellos animales del entorno que los rodea, y también la utilización de figuras humanas. Estos van a ser los dos temas por antonomasia dentro de la escultura prehistórica. ¿Qué tipo de géneros vamos a encontrar? Se va a trabajar la estatuilla y los relieves, es decir, estas pequeñas estatuas de pequeño formato, y también estas pequeñas, o estos digamos conjuntos escultóricos más bien, que pues se realizan creando incisiones en la roca. Se van a trabajar piedras blandas como, pues sí, o sea, por ejemplo la piedra caliza, o también arcilla o madera quemada.
Entonces tenemos que trabajan la roca, la madera y la arcilla, es decir, pues los utensilios que tienen, más bien los materiales que tienen a su alcance, perdón. Hablamos también que se trabajan los llamados utensilios líticos, es decir, estas tallas de piedra, estas flechas que son utilizadas para la caza principalmente. El ejemplo más claro de estas estatuillas, de este llamado arte mobiliar, es la llamada Venus, bueno, las llamadas Venus paleolíticas, que son este conjunto de figurillas femeninas que fueron creadas principalmente en todo el norte de Europa. La más famosa es esta que les muestro, es la llamada Venus de Willendorf, ya que pues, fue encontrada en la localidad del mismo nombre en Austria. Y bueno, tiene características bastante peculiares. Como podemos apreciar, tanto los senos como los órganos sexuales están bastante exagerados, al igual que pues, el estómago. Carece de brazos y pues obviamente, como podemos apreciar, también carece de rostro. Y las extremidades inferiores pues están bastante pequeñas. Muchos han hablado al respecto de estas figurillas, pero los teóricos pues asimilan o afirman de que pues se trata de que eran de cierta manera utensilios o figurillas que eran utilizadas para rituales relacionados con el culto a la madre tierra. Vamos a suponer que ustedes son hombres y mujeres prehistóricos y pues obviamente no entienden pues algunas cuestiones relacionadas con la vida, por ejemplo el parto, ¿no? Entonces ellos creaban o hacían esta metáfora en la cual veían a la madre tierra como este ser dador de vida, que pues obviamente tenía como que esta parte femenina, o relacionado con esta parte femenina, ya que también pues, las mujeres pues eran capaces de dar a luz, capaces de dar una nueva vida, ¿no? Entonces a partir de esto pues hay una relación que pues une tanto el culto a la madre tierra con el culto a la mujer. En este sentido pues es bastante relevante el mencionar que las primeras sociedades eran sociedades matriarcales, es decir, eran sociedades en las cuales la figura principal era una mujer. Entonces a partir de esto pues no cabe extrañarse que pues estas figurillas pues estén relacionadas justamente con estos cultos a la madre tierra y a la mujer como ese ser capaz de dar vida, ¿no? Entonces ellos veían cierta magia pues, en todo esto y pues obviamente esto lo llevaban a su arte, ¿no? Aunque hay otras teorías más recientes en las cuales afirman que estas figurillas era también una manera en la cual la mujer se apreciaba a sí misma y pues como se miraba a sí misma, eso lo iba llevando hacia la roca, ¿no? Entonces también pues se habla de eso, se habla también de que estos eran los atributos, estos que ustedes ven aquí, pues eran los atributos de cierta manera pues adecuados, podríamos decir, que permitían que pues las mujeres pudieran sobrevivir, ¿no? Porque pues se habla de caderas anchas, que pues es más fácil que una mujer de a luz con caderas anchas, por ejemplo, y se habla pues también de la importancia pues de la reproducción, ¿no? Y pues bueno, esto se habla respecto a estas figurillas. Aquí ya vemos las características que ya les expliqué. Son de bulto redondo, es decir, se les puede dar la vuelta. Y su tamaño va desde los 5 a los 25 centímetros. Otro ejemplo de estas llamadas Venus paleolíticas es la llamada Venus de Lespux. Por ejemplo, podemos ver también las mismas características, exageración de los pechos y de los órganos genitales. Una también bastante peculiar es la llamada Venus de Lausel. A diferencia de las otras, esta es un relieve tallado en una roca y pues contiene a este personaje, también que carece de rostro, y algo muy importante, que tiene una especie de cuerno en la mano, ¿no? Se ha hablado al respecto de que el cuerno puede significar o hacer referencia a un culto lunar, hace referencia también a la luna. En ese sentido, la luna también siempre se ha asociado a los personajes femeninos, se ha asociado a la feminidad, contrario al sol, que el sol siempre se ha asociado a lo masculino. Aquí, bueno, también se dice que las incisiones que tiene el cuerno hacen referencia también a la luna, ¿no? O un intento por entender los ciclos lunares por parte del hombre primitivo. Otro ejemplo, por ejemplo, es esta tallada en marfil, que es la Venus de Brazenpoy,
Aquí solamente pues alcanzamos a ver la cabeza y pues vemos este intento pues de imitar la forma del cabello, ¿no? Otra un poquito más grotesca, pero que también pues causa bastante, pues sí, bastante, podríamos decir que hasta, no sé, es un tanto curiosa, ¿no? Se trata de la Venus de Grimes, que esta fue hallada en Norfolk, Inglaterra, y pues aquí sí podemos apreciar de que el escultor o la escultora pues aprovechó la forma de la roca para poder crear esta Venus. Entonces, bueno, recapitulando, en el Paleolítico la mujer era considerada como un ser misterioso, cuyo objetivo era el de propagar la especie. Entonces va a haber una relación, como ya les comenté, del ciclo mujer-procreación con fertilidad de la tierra, y esto va a incitar a que las tribus rindan culto a una mujer fecunda. Entonces esto va a ser inspiración para el arte y por ende el inicio de la escultura. Entonces es muy curioso de que pues las primeras personas que comiencen a realizar esculturas pues sean las mujeres, ¿no? En este caso vamos a tomar en cuenta de que los hombres pues realizaban las labores de ir de caza, ¿no? Y buscando las bestias para poder alimentarse, y pues las mujeres obviamente tenían más tiempo pues de estar ahí en las cuevas, de estar preparando los alimentos, etcétera, y también para pues justamente ser las primeras artistas. Otro ejemplo, bueno, en este caso les había hablado de que hay representaciones animales, y un ejemplo sería esta cabeza de bisonte tallada en una asta de reno. Entonces van a empezar también a hacer tallas en los huesos, tallas en la roca sobre los seres o los animales que tenían a su paso, o aquellos animales a los cuales tenían y consideraban más poderosos, y que muchas veces pues también les daban ciertas propiedades mágicas. Hay que considerar también de que las primeras religiones van a ser de carácter animista. El animismo se refiere a que ellos le dan poder pues a todo lo que les rodea, ¿no? Ellos creen que todo es mágico, tanto las piedras como los árboles, las montañas, los animales, y eso va a ser parte pues de los primeros cultos. Aquí todavía no podemos hablar como de religiones, ya que pues la religión requiere un proceso más estructurado, una civilización que conozca la escritura, que pueda, no sé, estructurar a sus dioses y darles pues algunas características más trabajadas, ¿no? Aquí en este sentido pues se habla de protorreligiones, y pues los animales van a ser una parte primordial. Por ejemplo, también la representación de caballos, y este es muy importante, el hombre león de Ulm, porque aquí de cierta manera pues se habla de un animal con características también antropomorfas, es decir, de ser humano, y hay una combinación, ¿no? Entonces, de cierta manera pues el hombre va a buscar tener ciertas características que tienen algunos animales a los cuales ellos consideran poderosos, ¿no? Y un ejemplo pues es este hombre león, y de cierta manera pues también el hombre primitivo buscaba pues tener la fuerza de esos animales que no puede entender, ¿no? Entonces aquí hay una relación como y aquí se resume eso, ¿no? De la magia entre el hombre, o de la relación más bien entre el hombre y los animales. Va a ser muy común la talla de los cuernos de algunos animales. Y para terminar les muestro esta escultura, que es la más antigua encontrada en México. Se llama Hueso Sacro de Tequisquiac, que fue encontrado en Tequisquiac, y consiste en una cabeza de animal tallada en la pelvis de un camélido, que ahora ya se extinguió. Y esta escultura comprende o se realizó en el periodo de cazadores y recolectores, y bueno, se encuentra actualmente en el Museo Nacional de Antropología. Pues esta es una muestra de pues, los primeros hombres que habitaron el territorio que hoy conocemos como México. Y esto sería todo hasta aquí. Espero y haya quedado un poquito claro el papel que tiene la escultura prehistórica. Entonces, resumiendo, pues es un arte mobiliar, un arte que va de un lado para otro, a partir de pues esta respuesta ante la necesidad del hombre, de este hombre nómada que empieza a reunirse en las primeras tribus o comunidades. Y a partir de esta reunión, y a partir también del culto hacia lo femenino, el culto hacia la madre tierra, y también pues buscando resolver algunas necesidades que él tenía, como la caza y la recolección, pues va creando
pues las primeras manifestaciones escultóricas. Muchas gracias.